Bienvenidos a un capítulo más de Financieros sin Corbata. El día de hoy tenemos en entrevista a una súper invitada, crack de las finanzas personales y especialista en temas del retiro. Ella es Gabriela del Río, quien nos platicará lo básico relacionado a los planes personales del retiro. Ella es licenciada en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional. Trabajó más de 8 años en Pensioniste, en donde se desarrolló como asesora previsional y comercial, trabajando temas como el retiro laboral, jubilación, relaciones públicas y comunicando la importancia del retiro a una edad temprana. Actualmente se desempeña como Financial Planner en Scandia, México, y se encarga de brindar asesorías en temas de finanzas personales, diseñar planes y estrategias de ahorro, esquemas de retiro y planes de inversión personalizados mediante fondos de inversión. Cuenta con certificación AMIF Figura 1, misma que avala sus conocimientos y experiencia para ser promotora de fondos de inversión. Ha colaborado en varias iniciativas del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, en alianza con distintas universidades del país, para llevar la educación financiera a los jóvenes mexicanos, y recientemente colaboró en el blog de Financieros sin Corbata, en donde nos habla sobre la importancia de comenzar a ahorrar a una edad temprana. Sin más preámbulos, los dejo con la entrevista y que la disfruten mucho. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Financieros sin Corbata, el podcast. Mi nombre es Eder Cruz y estoy muy contento que se encuentren de nueva cuenta en este su espacio, ya que desde hace mucho tiempo no nos escuchamos, y en esta ocasión estoy bastante emocionado ya que tenemos una gran invitada. Tenemos a Gabriela del Río, Financial Planner de Scandia, México, y experta en finanzas personales, quien nos estará platicando temas sobre el retiro y sobre los planes personales para el retiro también. Entonces, temas muy interesantes que todos tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar y a la hora de ya tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer cuando seamos viejitos, ¿no? Así que, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy buenas noches. También emocionada de estar compartiendo contigo en este espacio y pues adelante, ¿no? Lo que sea por contribuir a la educación financiera es algo que me encanta y a darle. Bueno, pues muchísimas gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros. Agradecemos profundamente que nos hayas brindado tu tiempo, un poquito de tu espacio, y también que nos compartas tus conocimientos y tu experiencia en todos estos temas de finanzas personales. Y para iniciar, me gustaría realizarte la siguiente pregunta respecto a un poquito tu experiencia profesional. Pero más allá de conocer en dónde trabajaste o qué es lo que has realizado, que eso ya lo escuchamos hace un momento, me gustaría preguntarte cuál fue ese momento en tu vida que te motivó, o ese punto de inflexión que te hizo darte cuenta que tú querías ayudar a las personas a tomar mejores decisiones financieras. Me gustaría que nos platicaras un poquito de esto, cómo fue que pasó en tu vida. Pues mira, hubo varios momentos importantes, pero quiero mencionar uno en específico que fue el que me marcó. En- Precisamente dando servicio en atención a clientes en un trabajo que tuve anteriormente que fue en una Afore. Un día una persona llegó súper molesta, un señor, estaba muy enojado, gritando, inclusive, pues yo creo que estaban a nada de golpearse, mis ¿Ok? compañeros y él. Y pues obviamente, primero que nada, yo estaba trabajando como en una oficina algo aislada a la zona, pero se escuchaba el ruido. Entonces, pues fui a ver qué estaba pasando y aparte como era transparente, pues se veía todo. Y pues salgo y hablo con esta persona, obviamente primero esperando pues de entrada un golpe, pero bueno, qué Sí, bueno que no pasó a mayores. sí, qué Y bueno. pues ya, como pude calmar a esta persona y hacerlo, pues entrar en razón y asesorarlo, incluso hacernos hasta amigos, me di cuenta de que esto era más que nada, pues, vocación de servicio, ¿no? Entonces, me di cuenta que por ahí era el camino a seguir en cuanto a mi vida profesional. Y me encanta ayudar a las personas, entonces de ahí, pues, partió todo esto. No, pues qué interesante charla, la verdad, muy peculiar,
pero son de esos momentos que a veces parecen tan pequeños, tan insignificantes que dejamos pasar, pero que si nos damos cuenta sí tienen un impacto muy grande en nuestras vidas. En tu caso, pues te trajo a ser quien eres el día de hoy y a estar en donde estás, ¿no? Y te motivó a haber realizado tantas cosas a lo largo ya de tu trayectoria profesional. Entonces, pues, qué charla tan interesante la que nos acabas de comentar ahí. Es bastante, bastante interesante. Y bueno, pregunta, me gustaría continuar con esta plática y me gustaría que nos compartieras cómo es tu visión respecto al panorama que nos espera, sobre todo a nosotros los jóvenes, quienes estamos entre los 25 a 35 años, estamos en plena edad laboral. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros en temas de retiro? ¿Cómo es el panorama para México? Pues mira, el panorama en general no es nada alentador si nos basamos solamente a lo que nos plantea pues en sí el gobierno y las instituciones. Puede mejorar siempre y cuando nosotros tomemos acción por nuestra propia cuenta para formar pues muchas acciones complementarias a todo este tema. Entonces, solamente así puede cambiar un poquito la situación. La verdad es que pues ha habido reformas en materia de pensiones, en materia de afores, que cambian todo, todo, todo en un solo instante. Y es muy importante, primero que nada, estar informados, conocer para poder tener una visión acerca del tema. La mayoría yo me he dado cuenta que ignora esta información y pues tú sabes que en la ignorancia pues no podemos tomar decisiones. Entonces pues básicamente quiero partir de ahí. Y bueno, para detallar un poquito más esto, quisiera pues sí mencionar qué cambió para entender un poco, ¿no? Todo esto viene a raíz de las reformas a las leyes. En 1997 se dio la primera reforma que obviamente pues cambió todo el panorama, como te menciono, y esto nos da como resultado que hoy por hoy las personas se pensionen de manera muy diferente. Por eso es que es importante conocer para tomar acción. Entonces, quiero dividirlo en tres puntos básicos y esenciales para entender este tema. El primero, que yo le llamo semanas cotizadas. Para que alguien se pueda retirar, necesita cubrir ciertos requisitos. Antes, nos estaban solicitando 1,250 semanas cotizadas, lo cual es aproximadamente 25 años. A partir de estos cambios, y ahorita a la fecha los empezamos a vivir, nos marcan que a partir del 2021 ya van a ser 750 semanas y de ahí en adelante van a estar incrementándose 25 semanas cada año para llegar hasta 1,000 semanas en el 2031. Entonces, si te das cuenta, bajamos de 1,250 a 1,000 semanas. Eso es lo que vamos a estar viviendo en algunos años. Y como punto número dos, el tema de las aportaciones patronales. ¿Por qué? Porque el hecho de nuestro retiro tiene que ver muchísimo con las aportaciones de manera tripartita que hacemos tanto nosotros, el gobierno federal y el patrón que nos está dando el empleo, o patrones, ¿no? Porque ahorita ya es normal tener más de uno. De 1997 hasta el 2022, lo que va a suceder es que solamente se aporta el 6,5% a nuestra Afore, de manera dividida que el gobierno aporta el 0,225, el trabajador 1,125 y el patrón 5,15. Ahora lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Va a estar de manera, digamos, muy arraigada a quien gane más o quien gane menos salario. Entonces, el trabajador va a seguir aportando 1,125% de su salario base de cotización, pero ahora el gobierno y el patrón van a tomar esta división de manera diferente. Es decir, entre más yo gano de salario, el patrón va a tener que cubrir esa parte. Pero a manera muy generalizada,
¿qué va a suceder? Mientras se está aportando el 6.5% actualmente, en un futuro se piensa que con esta reforma se aporte el 15%. Entonces, pues obviamente si te fijas ahí ya es más que el doble y eso va a cambiar muchísimo la situación. El tercer y último punto, que pues también cambia todo, es la pensión mínima garantizada. Hasta el 2020 lo que estaba funcionando era que era de 3,289 pesos, esa pensión mínima garantizada. Y del 2021 en adelante tenemos que va a poder ser desde 2,622 pesos hasta 8,241 pesos. Entonces, pues no sé, que diga ahí un poquito la audiencia si va a poder o va a querer vivir con esa cantidad mensual, ¿no? Entendiendo un poquito esto, pues nos queda claro que si no queremos vivir con esos 8,245 pesos al mes, tenemos que tomar acción para cambiar un poquito lo que ya está marcado por ley, que pues nos va a tocar, ¿no? En algún momento. No, pues el panorama pinta un poquito feo para nosotros. Digo, y en términos, el primer punto que mencionabas de las semanas, en un supuesto, ya que supongamos que nunca fuimos despedidos o que trabajamos siempre de manera formal, entonces que tuvimos siempre un trabajo estable, ¿no? Entonces es un supuesto que yo creo que no siempre se cumple para la mayoría. Ahora el tema de la pensión mínima, pues igual es un tema un poquito drástico porque lo mismo, suponiendo que con un salario alto vas a poder acceder a una pensión de 8,000 pesos. Y si te va bien, si no, 2,000 pesos, 3,000 pesos, que así como va la inflación, yo creo que en un futuro no va a ayudar mucho. Entonces, yo creo que sí tenemos que tomar cartas en el asunto. No tenemos pues mucho que hacer más que pues empezar por nosotros mismos, ¿no? En este caso, y buscar alternativas también que nos puedan hacer más fuertes en un futuro en este tema, que precisamente es lo que vamos a estar platicando más adelante. Bueno, ya me hablaste un poquito de lo que es el sistema Afore. ¿Cómo podríamos definir lo que es el Afore para quien dice, bueno, me están hablando de esto y esto, otro concepto, pero no sé qué sea? ¿Cómo definiríamos lo que es un Afore? Bueno, primero que nada hay que entender que una Afore es una administradora de fondos de ahorro para el retiro. Nosotros desde el primer día que trabajamos y hasta el último día que lo vamos a hacer, estamos con el derecho de percibir ciertas aportaciones a dicha Afore. Esa Afore pues tiene un nombre, porque cada quien elige, digamos, una marca, pero a grandes rasgos administra nuestro patrimonio para el retiro, mismo que, como les decía, es el que se aporta de manera tripartita. Y estamos obligados a sí o sí tener una, siempre y cuando estemos cotizando bajo el régimen obligatorio y formal. Ok, entonces, prácticamente desde que iniciamos, a cualquier edad, automáticamente, tengo entendido, se nos asigna una Afore. ¿Cómo podemos saber en qué Afore nos asignó nuestra empresa o en donde trabajamos? Pues muy sencillo. Hoy en día los medios digitales son la solución más práctica. Existe la página de ESAR, que ahí pues se puede consultar qué Afore tengo, o la aplicación móvil en nuestros celulares que se llama Afore Móvil. Mediante unos simples y sencillos pasos, logramos obtener no solamente el conocimiento de en qué Afore estamos, sino la información de nuestro saldo al día, de todo lo que respecta a la Afore, los beneficiarios que designamos y algunos otros datos por ahí. Perfecto, pues bueno, no parece tan complicado saber en qué Afore estamos, así que si aún no saben en dónde se encuentran, chavos, pues pueden utilizar cualquiera de estas herramientas y saber en qué Afore están en 5 minutos, en menos de 5 minutos. Por ejemplo, si quiero hacer un cambio de Afore, es complicado, ¿cómo lo puedo hacer? Tal vez si en la que estoy no me gusta el servicio o no, los rendimientos que pagan no son los que me gustarían, ¿cómo puedo hacer este cambio de Afore? Pues primero, teniendo conciencia en qué Afore estoy, ya después, posterior a eso, si yo decido cambiarme a otra, ya obviamente después de haber analizado
que me conviene porque da mayor rendimiento, cobra menor comisión, da algún otro beneficio extra que me beneficia. Obviamente, pues Afore tal, tengo que ir a ponerme en contacto por algún medio, ya sea en oficina física, por medio de atención telefónica, por su página web, por algún servicio de chat que tengan personalizado y agendar una cita para que un agente especialmente vaya a hacer la visita presencial, porque el cambio de Afore hoy en día demanda un proceso de usar biométricos con nuestras huellas digitales. Entonces tampoco, y obviamente por medios de seguridad, no es tan sencillo que hagan el cambio de Afore, ¿no? Se necesita pasar esos filtros de seguridad. Ok, muy bien. Y bueno, ya platicando un poquito de lo que son las Afores, lo que nos espera, tengo entendido que hay otra alternativa en términos de retiro, que es tener un plan personalizado. ¿Podrías platicarnos qué es un PPR y cuáles serían las principales diferencias que hay, por ejemplo, contra el Afore y si hay ventajas o desventajas? ¿Podrías platicarnos un poquito de esto, por favor? Claro que sí. Mira, PPR significa Plan Personal de Retiro y obviamente en el mercado hay muchas ofertas de diferentes instituciones financieras, pero tenemos que comprender que Afore y PPR no es lo mismo. Primero que nada, Afore es lo que por obligación ya tenemos y es ahora sí que pues de manera automática, ¿no? Cada que recibimos nuestras quincenas, ya se aportaron esas aportaciones de las que hablábamos hace rato. Pero un PPR es una decisión personal. Yo decido si lo tengo o no lo tengo con X institución y obviamente tengo que hacer la tramitología correspondiente para que lo pueda realizar de manera formal. Ventajas y desventajas. Bueno, a mí no me gusta como echarle tierra a uno o a otro, porque no. El secreto hoy en día es diversificar, pero diversificar no solamente nuestro patrimonio, sino nuestra vida en general. Siempre va a ser mejor tener una variedad a estar inclinados hacia un solo lugar, hacia un solo lado. ¿Por qué? Porque el Afore yo lo veo como pues una parte de toda esta planeación que debemos de tener para tener un retiro digno, una vejez como la deseamos. Y si se respeta una planeación como en todo, el resultado puede ser muy bueno. Ahora, un punto aquí muy importante es que la Afore tiene ya sus reglas y ahorre yo lo que ahorre y esté aportando de lo que le esté aportando, hoy en día aproximadamente se está requiriendo de 2 millones de pesos en mi Afore para que me paguen una pensión mínima. Entonces, por esto es que te decía que esto es un complemento, porque si yo ya tengo una Afore que está obligada, yo tengo que dejar su curso y que funcione como normalmente lo va a hacer durante toda mi vida laboral activa, pero aparte tengo que tener otros complementos de instrumentos de ahorro y de inversión en otras instituciones. Y uno sería el Plan Personal de Retiro, PPR, que además lo puedo hacer deducible de impuestos. Entonces, si yo en una Afore quiero hacer un recurso deducible de impuestos, tiene que forzosamente irse al ahorro complementario de retiro. Y esto, en alguna manera, me amarra. ¿En qué sentido? A que ese recurso yo ya no lo vuelvo a ver prácticamente porque se suma a mi subcuenta que va a pagar mi pensión, misma que ya no voy a ver. En cambio, en un PPR, en mi vejez, me van a dar el dinero que se haya acumulado. Entonces, por eso es que es un complemento y la parejita hace que yo tenga una pensión asegurada y un monto importante para mi retiro con el cual pueda tomar otras decisiones que no sean a las que me obliga X o cierta Afore. Perfecto, y precisamente es lo que a continuación te iba a preguntar, si era conveniente tener un PPR y una Afore
al mismo tiempo, pero bueno, ya nos acabas de mencionar que precisamente es lo ideal, ¿no? O es lo que se tendría que hacer para pues que no nos tiemblen las manos en un futuro y tener diversificado, en este caso nuestra inversión en Afore y en un PPR. Ya también nos hablaste de los beneficios que tenemos el tener un Afore y también tener un PPR, así que también esta es una muy buena opción a considerar si queremos tomar cartas en el asunto desde ahora y empezar a crecer este patrimonio. Ok, entonces también me gustaría preguntarte, ya en el mercado hay diferencias entre PPRs, entre las diferentes empresas que ofertan ese tipo de servicios. Por ejemplo, tenemos que cumplir cierto perfil. Se me ocurre, no sé, un PPR diseñado para mamás solteras o para X perfil. ¿Podemos encontrar un PPR adecuado hacia nosotros o es muy general? Mira, no es tanto así, no dudo que en un futuro las instituciones desarrollen productos tan específicos, pero actualmente nos basamos más que nada en la ley del ISR, porque un plan personal de retiro tiene la posibilidad de tener beneficio fiscal, porque todos los temas a los que, digamos, a mí me gusta decirlo de esta manera, a todos los temas a los que en cierta manera le ayudamos al gobierno a ahorrarse cierta cantidad de dinero por nosotros, tiene un beneficio. Es decir, haz de cuenta, es como si el gobierno te dijera, bueno, tú estás ahorrando para tu retiro y como me estás disminuyendo esa carga, yo te tengo que beneficiar de algún modo. Entonces, todo ese ahorro que tú hagas va a estar exento de impuestos, por ejemplo. Y en automático yo lo traduzco como algo más barato, ¿no? Porque si tú vas a cualquier institución a ahorrar, invertir, dependiendo del objetivo que tengas, pues tiene un costo, tiene ciertas condiciones. Y este tema en específico del PPR me da esa posibilidad de tener estos beneficios porque estoy viendo por mi futuro que el gobierno no me va a tener que pagar, por así decirlo, ¿no? Tiene que tener, pues ahí la persona una pensión mínima garantizada al menos, sí, eso sí, no hay duda, pero todo lo que yo haga por fuera en beneficio mío, pues tiene que tener también otras características ahí. Entonces, pues esa parte es muy importante aquí mencionar. Y tan personalizado como lo dices tú de mamás solteras o algo así, no. Más bien se personaliza por el nivel salarial que estoy percibiendo. Si yo gano menos o más sueldo, voy a tener cierta posibilidad de deducir menos o más impuestos, porque vamos a decirlo de una manera muy sencilla. Yo estoy percibiendo un promedio de 600,000 pesos al año, por ponerte un caso. Y eso representa que yo percibí cierto sueldo al mes, pero también a la vez significa que Hacienda me cobró un nivel de impuestos por una tasa previamente ya estipulada por niveles salariales. Entre más yo gano, más tasa de retención tengo. Quiere decir que Hacienda me cobra más impuestos. Entonces, este PPR me da la posibilidad de decirle a Hacienda, bueno, sí, yo gané 600,000 pesos, pero ¿qué crees? En mi PPR estoy teniendo una estrategia para mi retiro y acumulé X cantidad en el año y por ende me tienes que recalcular mi base gravable. Esto no significa otra cosa más que gané menos. O esos 600,000 pesos que en realidad me pagaste no son ciertos. Gané menos porque hice este ahorro. Y como gané menos, pues me tenías que cobrar menos impuestos. Como ya me los cobraste, ahora devuélveme una parte. Entonces, ese es el verdadero beneficio de un PPR. La tasa de ganancia aquí en general es aproximadamente del 30%, lo cual en el mercado pues casi nadie lo tiene, porque ese es el monto que podemos obtener de vuelta de Hacienda, independientemente
independientemente a todo lo demás. Por eso es que es muy rentable, muy noble, muy atractivo para los que lo conocen, claro está. Oh, pues me parece bastante interesante todo el análisis que nos acabas de mencionar, pues como bien lo mencionabas, todo parte de hacer, hacer esto una estrategia fiscal para nosotros también, ¿no? Y que esto nos beneficie y nos ayude a empezar a crear un patrimonio que después nos va a ayudar. Me pareció bastante interesante, todo quedó muy claro, el por qué nace el PPR y cuál es su objetivo. En el caso de la edad, si yo tengo 18 años o menos, ¿hay alguna limitante en esta variable? ¿Puedo aperturar una cuenta, un PPR en el momento que sea o la edad sí puede ser una determinante? Bueno, tiene que tener 18 años la persona, sí o sí, porque esto es para personas pues ya cotizantes formalmente. Cualquier persona puede ahorrar, eso es un hecho, pero para temas de beneficio fiscal, pues tiene que comprobar ingresos formales y para esto tiene que tener 18 años, porque pues primero tuvimos que obtener un RFC como registro federal de contribuyente oficial y comprobar que ya somos mayores de edad para poder trabajar, porque de otra forma es ilegal. Y obviamente ya las instituciones financieras como tal también tienen que tener eso en cuenta porque están reguladas y siguen las mismas reglas. No es como que sean diferentes para unas y para otras. Sí se tiene que tener 18 años al menos para acceder a estos temas. Perfecto, pues entonces básicamente en cualquier momento, siempre y cuando ya estés laborando de manera formal, podemos entrar a este tipo de servicios, podemos hacernos de este tipo de servicios. Y otra pregunta que me gustaría realizarte es en el tema, ya hablando un poquito de la empresa que te respalda, que es Scandia. ¿Hay algún monto mínimo? Necesito ahorrar cierta cantidad. ¿Cómo es el proceso ya para iniciar el trámite o el proceso con un PPR en el tema de Scandia? Pues mira, a mí me gusta decir, esta pregunta es genial porque siempre la hacen, ¿no? Es clásica, pero a mí me gusta decir que más que un monto mínimo por la empresa, debe de haber un monto mínimo personal. ¿Qué quiere decir? Con base en lo que ya explicábamos hace rato, yo tengo un nivel de ingresos y este PPR me da la posibilidad de hacer un ahorro del 10% de mis percepciones para poder hacer la deducción. Entonces, si yo sé que estoy percibiendo 50,000 mensuales, eso quiere decir que puedo ahorrar 5,000 pesos para este tema y que me van a estar devolviendo aproximadamente 20,000 pesos en mi declaración anual. Estos son simples números y simples matemáticas. Ya con base en eso yo defino qué clase de retiro quiero. Si yo quiero un retiro bueno, pues tengo que invertirle. Tengo que invertirle, es un hecho, entre más temprano se haga mucho mejor porque juega a favor de nosotros el interés compuesto. ¿Qué quiere decir? El dinero que voy acumulando cada día crece más y más porque lleva más tiempo en ese lugar. Entonces, de manera muy sencilla, yo así lo veo. Y en cuanto a ya manera de empresa, Scandia como tal, contratos, se tiene que hacer un ahorro de al menos 1,500 pesos. Ejemplificando esto, es como si una persona que gana 15,000 pesos mensuales topa su deducción de 1,500 pesos al mes de su ahorro, que equivale al 10%. Perfecto, pues digo, al parecer es bastante simple, no requiere tanto, no necesita meterte tanto a detalles, es muy abierto, es muy flexible, entonces, por ejemplo, el tema de los montos 1,500, pues yo creo que la mayoría lo podemos ahorrar sin ningún problema. Entonces, me parece una estrategia bastante interesante para el tema del retiro y sin tantas trabas, vaya, es muy sencillo de llevar a cabo. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. Y ya casi para terminar, ¿qué es lo que no le recomendarías a las personas a la hora de contratar un PPR? Esto, ¿por qué te lo pregunto? Para evitar ciertos errores
o incluso para evitar caer en temas de estafas, ¿no? Entonces, ¿qué no le recomendarías a las personas hacer cuando están contratando un PPR? Claro, mira, lo básico, y creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, primero que nada, no confiar en cualquier persona. Tengo que cerciorarme que estoy acudiendo a una institución seria, sólida, confiable y sobre todo regulada. ¿Y cómo me entero de esto? Pues es muy sencillo, por medio de Conducef. Hay una página que si ustedes googlean CIPRES, así como suena, CIPRES con S, nos aparece el portal donde podemos estoquear a las entidades financieras y ver si están en operación, si tienen ahí un tema de revocación, cuándo fue la última vez que las vigilaron, que las estudiaron, y así nos podemos dar una idea de si esa institución de verdad es confiable. Ahora, no solo la institución, te está atendiendo un asesor o una asesora. Y esa persona también tiene que estar regulada, vigilada y obviamente tiene que tener ciertas licencias para poder trabajar en este tema. No cualquier persona te puede asesorar en materia de finanzas. Y es muy importante que le demos la seriedad tal cual como cuando vamos con un médico. Nos duele el estómago y vamos con el doctor y le decimos que nos duele el estómago. No vamos a ir por un dolor de muela cuando nos duele el estómago. Entonces, cada quien tiene su especialidad y te va a atender de acuerdo a tu malestar o a tu dolor que puedas tener. Y a esto me gusta llamarle como que somos doctores de las finanzas, porque tienes ciertos malestares en cuanto a tus finanzas personales por buenas o malas decisiones que has tomado en el pasado y ahora hay que sanar esa situación para darle un giro y que tenga un buen camino hacia futuro y que lleguemos obviamente a lo que creo que todo mundo quiere, que es una vejez tranquila, digna y feliz. Me gustó muchísimo el término que utilizaste, doctores de las finanzas. Es un buen término para, para definir, en este caso, tu labor. Y bueno, siempre, igual es algo que recomiendo, siempre asesorarse antes de adquirir cualquier instrumento financiero de cualquier tipo, asesorarte con alguien que realmente conozca el tema. Y también el tema del CIPRES es muy, muy importante, ya que es un filtro muy rápido, en menos de un minuto ya averiguaste si la empresa que se te acercó está autorizada, está en operación, quiénes son los socios, etcétera, un sinfín de información que puedes encontrar ahí. Y ese primer filtro es el que te va a evitar dolores de cabeza después. Entonces, dos puntos muy importantes: saber en dónde vas a colocar tu dinero y saber quién es el que te está asesorando y si realmente tiene las certificaciones adecuadas para hablar de lo que está hablando. Entonces, muy, muy importante en temas de PPR y también en temas de inversiones y de instrumentos financieros en general. Siempre tengan en cuenta esos dos puntos. Y ya para finalizar, algunas recomendaciones generales que nos puedas compartir para abrir un PPR o para el tema incluso del retiro, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías para construir un retiro más digno? Bueno, mira, a mí me gusta también recomendar que sigan las redes sociales de las instituciones que se encargan de regular todo este tema. La Conducef, la CONSAR, Secretaría de Hacienda, Banco de México, así como, ahora sí que, así como siguen a los artistas que les gustan y demás, pues esto también es importante porque a través de esas redes sociales postean todas las situaciones importantes, incluso las empresas fraudulentas también aparecen ahí, pues de manera exhibidas, ¿no? Vaya. Entonces, es importante estar informados al respecto y para ya poder contratar un PPR o tomar esta decisión que yo considero importante, pues sí, recibir una asesoría, tomarse el tiempo necesario para tomar esta decisión, que nadie los presione, que ningún amigo, familiar o conocido los force a tomar esta decisión, porque es algo muy, muy personal. Y sobre todo contemplar que es una decisión a largo plazo
porque se va a estar ahorrando cierto tiempo para tener un retiro tal y como lo deseamos. Entonces sí contemplar que no es de un mes ni de un año, es estar haciendo este ahorro al menos 5 años. Obviamente ya dependiendo a la institución a la que se acerquen, habrá sus variantes, pero sí entender que ese dinero, así ahorre 5 años, que yo considero que es poco tiempo, ese dinero no lo voy a tocar, no lo voy a ver hasta mi vejez. Tener esa disciplina, hacerme el hábito de que yo tengo que estar dividiendo mis ingresos de manera que yo logre todas mis metas y, ¿por qué no?, también mis sueños. No se trabaja para sufrir. Yo siempre estoy en ese canal. Creo que tenemos que tener primero que nada bien definido que si estamos trabajando día a día, es por llegar a un punto que queremos llegar y no se tiene que precisamente sufrir. Entonces, pues sí, básicamente es eso, asesorarse bien, buscar toda la información adecuada, determinar un monto que sí me vaya a beneficiar y sobre todo no me vaya a quitar el sueño, porque si yo llego y digo, ay, pues sabes qué, voy a ahorrar 10,000 pesos. Híjole, sí, pero ganas 30,000. ¿Cómo le vas a hacer en algún momento dado que ya no puedas seguir manteniendo esta cantidad mensual, ¿no? Entonces, es importante que pues toda esta educación financiera se vaya ahora sí que haciendo un cúmulo, pero a nuestro favor. Y obviamente ir tomando las decisiones de la mano de un asesor siempre es mucho mejor, porque pues es una persona que está día a día con toda la temática en su entorno, que lo vive, que lo siente y que lo transmite a todas las personas que llegan a él o a ella. Es muy importante dejarnos guiar por personas que conocen y viven el tema. Entonces, pues creo que básicamente serían mis recomendaciones al respecto. Pues creo que volvemos a tocar ese punto muy importante que es el de la asesoría, ¿no? Siempre estar bien informados. Yo considero que si decides entrar en este tipo de procesos, en un PPR o en una estrategia de inversión, lo primero que se tiene que hacer es sanear tus finanzas, ¿no? Entonces tienes que acercarte con un experto que primero ponga en orden lo que está pasando en tu día a día para ver cómo llevas tus cuentas y a partir de eso ya empezar a planear con objetivos claros y empezar a distribuir nuestro ingreso, ahora sí, entre nuestros gastos, entre lo que nos gusta, pero también muy importante, entre nuestro retiro, posiblemente un fondo de emergencias o entre otras cosas que consideremos importantes. Pero siempre es muy importante tener en cuenta la voz de un experto y que te vaya guiando para que vayas tomando estas decisiones de manera informada. Y bueno, Gaby, no sé si tengas redes sociales, cómo te podemos contactar en dado caso de que querramos alguna asesoría personalizada, cómo podemos contactarte para que atiendas todas nuestras dudas. Claro que sí, mira, estoy como Finanzas con Apuntes Bonitos en Instagram. En TikTok estoy como Gaby Finanzas-Notes. Y en Facebook tengo una fanpage que se liga a mi perfil personal, pero se llama igual Finanzas con Apuntes Bonitos. Por cualquiera de esas tres estoy al pendiente, contestando dudas, aclarando temas y comparto contenido de finanzas personales, pero mezclando otra de mis pasiones, que es el lettering, la caligrafía y todo este Ah, tema. perfecto. Entonces, para no hacerlo tan aburrido como de costumbre. Sí. No, qué bueno y qué bueno que en esto, que es tu profesión, tu pasión, tengas espacio para poder realizar otras cosas, ¿no? Entonces, está súper padre que puedas desarrollar todos tu creatividad en algo que te gusta, ¿no? Y que ayuda a las personas. Entonces, pues ya Claro. escucharon a Gaby, pueden seguirla en cualquiera de estas redes sociales. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más. Pues solamente que los invito a tomar las riendas de su futuro. Básicamente, es una decisión, pero todos los días tomamos decisiones y es importante que le pierdan el miedo
que entiendan que no va a tener consecuencias negativas, sino todo lo contrario. El no hacer puede traer un resultado negativo a diferencia de el hacer. Entonces, pues háganlo. Súper bien. Pues muchísimas gracias, Gaby, por compartirnos de tu tiempo, por compartir toda este conocimiento y esta experiencia para quienes no manejamos también estos temas de finanzas personales, del retiro. Pues ahí con esta información yo creo que ya tenemos herramientas para poder mejorar y hacer parte de nuestra vida esta herramienta que es el PPR. Y bueno, muchísimas gracias a las personas que nos escuchan. Nos vemos en la próxima y sigan pasando un excelente día.